Como decía, bueno, mi nombre es Ana Viñal, soy la portavoz del Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao. Daros las gracias por haber decidido esta tarde lluviosa bilbaína, de haberos acercado aquí a la bolsa, a la charla sobre educación y valores republicanos, que pues tenemos el placer de invitar a Enrique Díez Gutiérrez, que es el que nos la va a ofrecer. Él es profesor de la Facultad de Educación de León, Ongi Etorri, a nuestra villa. Y como ya sabéis, desde el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao solemos colaborar todos los años con el colectivo republicano de Euskal Herria. Ellos hacen tradicionalmente una actividad que es sacar, seguramente lo conoceréis, el barco por nuestra ría, y pues este año quisimos colaborar con ellos y con ellas en otra actividad para de alguna manera hacer memoria y recordar esa ligazón que tiene nuestra ciudad Bilbao con los valores republicanos. Y nos pareció muy interesante que nos planteaban organizar un itinerario por el Bilbao republicano. Me imagino que habéis visto allí los folletos en los que, adelanto que mañana a las 11 de la mañana tenemos una quedada en el Arriaga para hacer este paseo itinerante por el Bilbao republicano y conocer estos lugares y estos hitos importantes del republicanismo en Bilbao. Y yo muy breve, simplemente decir que la Segunda República tuvo un proyecto modernizador en el que la educación tuvo un papel esencial, y los maestros y las maestras, sobre todo las maestras de la República, tuvieron un papel importante. Seguro que conocéis también el documental de las maestras de la República, mujeres valientes, mujeres decididas que lucharon por una educación pública y democrática. Y también me imagino que sabéis que en estos momentos en el Parlamento Vasco se está discutiendo y debatiendo lo que va a ser la futura Ley Vasca de Educación. Desde Elkarrekin Podemos seguiremos peleando para que ese legado que nos dejaron los maestros y las maestras de la República en la defensa de una educación pública y mixta se mantenga también en Euskadi. Y justo también me comentaba Enrique ahora mismo que él ha sido parte y ponente de, ahora mismo está la ponencia en la que están pasando diferentes expertos del ámbito educativo, ofreciendo cómo ven el futuro modelo educativo en Euskadi. Y ya sabéis que tenemos una alta tasa de educación privada y tenemos un sistema vasco segregador. Y hay que hacer mucha fuerza para que el eje de la futura ley vasca educativa sea la educación pública. Y yo no me voy a entretener más, doy la palabra a Josécho Álvarez. Él es miembro del colectivo republicano de Euskal Herria y Josécho, cuando quieras. Arratsaldeon, buenas tardes. Hasta hace poco el colectivo republicano teníamos una actividad fundamental que era el barco republicano. Nos gastamos todo el dinero de los socios en hacer un barco republicano que pase los mayos por la vía, desde Bilbao a Portugalete. Ahora tenemos dos, sacarle perras al Elkarrekin Podemos. Egia esateko eskertu behar diegu, gurekin nahiko ondo portatu egiten dira, oso gertu zetitu egiten gara haiekin, eta oraingoan Bilboko ibilbidea haiekin publikatu egin dugu, eta Bilboko ibilbidea da Bilbo errepublikano gogoratzeko ibilbidea, eta batez ere ilun gelditu diren aspektu guzti horiek. Zer gertatu dena republikanoekin, zer gertatu diren hainbeste gauzekin han daudela, presente, baina ez ditugu ezagutzen aurreko 40 urte eta aurrengo 40 urteak agindu egin dituztenak, horiekin zerikusirik ez daukatelako, egia esan da guztiz kontrakoak direlako. Guretzako, eta gaurko itxaldira jorratzen, ibilbideaz, biharre kriston eurit egingo da. Guk egingo dugu berdin. Hala eta guztiz ere, nahi baldin batzen dukete beste momentu batean eratzea, edo beste momentu batean ibilbidea egitea, ze askoz osoagoa izaten da, ibilbidea egitea pote batzuk hartzen, baina bihar ez du emango horretarako, bakarrik eurita proiusteko. Nahi baldin batzen dukete, kontuan hartu gurekin. Valentin, errepublikano famatu batek, izaten hori du, ez dagoela republikarik, errepublikanorik ez badago. Eta republikanorik egotea oso garrantzitsua da, zebiztenen republikarik ez dago. Eta egia zan da, ideologi guztiz galduta dago errepublikanona. Eta kriston garrantzia dauka horretan da, respublika, esaten duena ez hitza, kriston garrantzia dauka hezkuntza.
Hezkuntza da oinarria. Nahi baldin badugu egitea hiritar bat parte hartzailea, hiritar bat arduratzen dena bere hiriaz, hiritar bat jorratzen duela eta nahi duzera, horretarako hezkuntza dago oinarrian. Eta horrezagatik, kezkatu egiten gaitu hezkuntza. Ze bertute zibikoa edo virtute hiritarra sortzeko behar da hezkuntza sistema bat atzean egon. Gaur gurekin daukagu leontar bat, pedagogo, idazle, aktivista eta inbeste gauza hezkuntza fakultateko irakaslea, eta pixkaret horretaz argitu digu pixka bat, republikanismoa. Pero eso, no podemos olvidar, yo tampoco, que estamos debatiendo en estos momentos la nueva ley de escuela vasca, la nueva ley de educación vasca. Es una ley que en principio, y si se mira desde lejos, se está haciendo en torno a dos ejes. Uno es la patria y el otro es la pasta. Para un republicano en que el eje es el alumnado, o para una republicana el desarrollo de sus capacidades, el hacer un ciudadano participativo, está justo bastante lejos de lo que nuestras instituciones están pensando. Decía Gramsci, creo que decía, instruiros, ¿no? Porque habremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Y hoy en día Euskadi está muy por debajo de las expectativas. Está en la media baja española, sabiendo que es donde más inversión hacemos. Y destaca en eso la comprensión lectora y las matemáticas. Estamos con un sistema donde no se puede poner en solfa la lengua. Y la lengua tiene muchos problemas para muchos chavales. Un 25% de los chavales de secundaria tienen un nivel de comprensión lectora básica en secundaria. Es decir, ¿qué va a ser eso? Va a ser un proletariado, pero lumpenproletariado. Es decir, al final no estamos dando salida a muchos de nuestros chavales. Y la gran propuesta que están haciendo desde el Departamento de Educación y desde las ikastolas es otra vez pino insignis. No está yendo bien con el pino insignis, pues vamos a poner eucalipto. No vamos a partir. En euskera se dice, amaizkuntzan irakatzi behar dugu, y en castellano decimos, hay que hacer inversión. Y si tú llevas al niño, y eso no se ha discutido, no se ha hablado, llevamos 40 años de gestión propia de la educación, y en 40 años no ha habido ni un estudio decente que se pueda poner en esto. No hay una metodología trabajada. Hay un ejemplo que es California, donde en el 2007 comenzaron con el English Only y ya ha cambiado totalmente, es decir, se ha dejado y empezó con la educación dual por todo el fracaso social que ha llevado trayendo. Lo iremos viendo. En esto de todo por la patria también es el tema de la integración y segregación. Nuestras escuelas públicas se están llevando a la mayor parte de los chavales con necesidades educativas especiales, se están llevando a la mayor parte de los chavales de inmigración. Y ahí no hay ningún planteamiento de repartirlo, que todos sacamos del este público, pero no hay ningún planteamiento. Y el todo por la pasta es realmente, no sé quién lo decía, Marx, que todo esto es economía, ¿no? O alguien. Pero en este de todo por la pasta es realmente el debate que hay detrás. Hay una bajada de natalidad importante, va a haber una reestructuración de los centros educativos importantes, va a haber una pelea por las matrículas grande, y entonces la privada ha inventado un nuevo sistema y es el que estamos diciendo. Todos somos públicos menos de titularidad. Entonces todos vamos a coger lo mismo. Y sabiendo cómo está funcionando la privada, con fundaciones. Si una pública recibe 1.000 euros, al final recibe 800 porque paga el IVA. Las privadas no, las privadas son fundaciones que reciben 1.000 euros y gastan 1.000 euros. Cobros ilegales a los padres, contrataciones tramposas, pagando a trabajadores el 75% porque dicen que están en prácticas. De las 2 personas que deben estar en taller y que paga el gobierno vasco, solo hay una. La otra está haciendo otras cosas. Aparte de que, bueno, pues se contrata por familiaridad, bien sea política o bien sea ideológica. Genética, perdón, no política. Bueno, total, que estamos en un momento que es importante tener en cuenta la educación y es importante que la gente que estamos, por lo menos, a favor de la escuela pública seamos conscientes y de alguna manera participemos intentando esto. Y por eso, bueno, pues también la reflexión de hoy, ¿no? Educación y valores republicanos, ¿qué importancia tiene? Con nosotros está Enrique Díaz, leonés, pedagogo, escritor, activista, y es profesor de la Facultad de Educación, pero muchas más cosas. Es que ricas. Muchas gracias. Gracias al Elkarrekin Podemos, gracias
al colectivo republicano por invitarme hoy a estar aquí entre vosotras y vosotros. Casi siempre que hablamos de estos temas, la Edad Media suele subir bastante. Por eso agradezco a la gente que baja el nivel de edad. Allí atrás hay compañeras y alguna más que baja ese nivel de edad, lo cual es de agradecer. Porque esto no es una cuestión de memoria, es una cuestión de futuro. Y voy a desarrollarlo en 3 bloques. Un primer bloque sobre qué es esto de la educación republicana y qué plantearía. Un segundo bloque tiene que ver con el País Vasco y este momento que se vive de un futuro sistema educativo en el País Vasco, que se está ahora justamente planteando. Y un tercer bloque que me voy a detener brevemente es con lo que se está ahora debatiendo a nivel estatal, tanto por la Ley de Memoria Democrática como por los nuevos reales decretos del currículum, es decir, las enseñanzas mínimas que se van a establecer para todo el Estado, donde nos jugamos la memoria histórica democrática. Porque me parece fundamental enlazar lo que fueron los valores republicanos con la democracia actual. Pues bien, para pensar la educación que necesita una sociedad republicana, yo creo que es necesario hacernos una pregunta de fondo. ¿Cómo podemos orientar la formación de personas jóvenes, de las nuevas generaciones que vivirán a lo largo del siglo XXI y más allá en una sociedad que han de ser capaces de mejorar de acuerdo a los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad? Aquellos valores que se inauguraron hace tanto tiempo y que yo creo que sigue siendo una luz para el futuro. Es cierto que con la Segunda República las ideas de los liberales democráticos, de los republicanos y de los socialistas encontraron la posibilidad en cierta medida de expandirse en educación. De hecho, aquellos 2 años del bienio reformista, es decir, del 31 al 33, no los bienios negros, sino de los bienios reformistas, de hecho se tradujeron un primer intento de plasmación de esos valores republicanos en el ámbito educativo. Y apostaron claramente, primero, por una educación pública entendida como una función social del Estado. Es decir, el Estado, la comunidad educativa, debía garantizar ese derecho básico, que fuera además laica, que fuera gratuita, que fuera coeducativa, que tuviera un carácter activo y creador, con una fuerte renovación también metodológica y pedagógica, acordémonos de las misiones pedagógicas, y con alcance social, es decir, que se integrase en la sociedad. Esto lo voy a desarrollar luego porque me parece fundamental. Por eso, si nos planteamos una educación para la Tercera República, creo que ha de entroncarse con estos valores esenciales, pero ha de ir más allá y repensar la finalidad misma de la educación, o más en concreto del sistema educativo, para una sociedad con un horizonte poscapitalista, poscolonial o posimperialista y pospatriarcal. Si yo tuviera que plantear lo que desarrollan los principios republicanos en educación, los principios republicanos de hecho suponen cuestionar de base la mentalidad emprendedora neoliberal, por una parte, y católico neoconservadora por otra. Pero estas 2 mentalidades, el problema que tenemos es que han inundado las últimas reformas educativas en nuestro Estado. Y digo todas las reformas educativas en nuestro Estado. Alguien me dirá, no, pero eso es de la LOMCE, el emprendimiento. Es que la nueva ley lo deja tal cual. Es que todo el tema de los conciertos, es que la nueva ley lo deja tal cual e incluso lo consagra. Yo citaría aquí a Riley,
Él decía que una sociedad que aboga por una educación republicana debería ser la número 1 en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que están política y socialmente implicados. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los parados, los desposeídos, los discapacitados, los analfabetos, los hambrientos y los desamparados, dice textualmente. E incluso va más allá y dice: deberían identificar las escuelas que no pueden producir ciudadanía políticamente activa y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos. Sin embargo, lo que estamos viendo, por el contrario, es que el modelo neoliberal ha ido consolidando un pensamiento único en nuestra sociedad, en donde se vincula exclusivamente la educación al futuro mercado laboral. Y lo que busca, de hecho, prácticamente desde todas las filosofías, es facilitar la selección de personal y la adecuación a las necesidades empresariales. Y en los últimos tiempos, en una nueva vuelta de tuerca, está derivando además la educación en un botín apetecible para quienes aspiran a obtener grandes beneficios. Ello implica la privatización ya no solo de los servicios anejos a la educación, sino de la propia educación, de las universidades, de las escuelas, incluso de los servicios de inspección, como está pasando en buena parte del mundo, al mismo tiempo que conlleva una banalización de la educación más atenta a la competitividad que al desarrollo humano. Ya lo dije en mi comparecencia en el Parlamento Vasco el pasado 3 de mayo de 2021, de este año, a propósito del proyecto de ley de reconocimiento del chiringuito EUNEIF como universidad privada. Si hacemos una revisión desde 1997, que ya es decir, no ha variado sustancialmente el número de estudiantes universitarios, pero en contraste el número de universidades privadas no ha dejado de aumentar en todo el Estado. EUNEIF es un negocio privado que no responde a ningún interés público. De hecho, es lo que se llaman pseudo-universidades privadas low cost, es decir, fábricas de expender títulos a buen precio y sobre todo másters que son el negocio auténticamente lucrativo. Ya no hablo de los precios, de 8.000 euros para arriba. Por eso, lo que le planteaba al gobierno de Euskadi es que debería apostar por financiar, potenciar y mejorar la docencia y la investigación de las universidades públicas, que es su función, que son gestores de lo público, en vez de estar alentando el negocio privado en el ámbito universitario, favoreciendo los intereses empresariales, que además esta universidad, todo el mundo sabemos a quién están ligados. Lo planteé igualmente en mi comparecencia en el Parlamento Vasco el 16 de noviembre, en la ponencia que se está ahora desarrollando. Fue el primer día que empezaba la ponencia y que me pidieron intervenir para definir las bases de cara a alcanzar un acuerdo sobre el futuro sistema educativo vasco. Y les dije lo siguiente: un futuro sistema educativo vasco debería ser un sistema inclusivo y, por lo tanto, no segregador. Y la mayor segregación que hoy sufre el sistema educativo son los conciertos. Negocios privados destinados a una élite, financiados por todos y todas. Hoy se justifican con el mal llamado derecho a la libertad de elección. De hecho, esta ponencia surgió a raíz de una propuesta de un parlamentario en defensa de la libertad de elección, curiosamente.
Bueno, sobre el derecho a la libertad de elección, tengo que decir que no hay tal derecho. Es falso. El artículo 27 de la Constitución española reconoce el derecho a la educación y la libertad de creación de centros docentes, no el supuesto derecho a escoger centro. Lo que sí exige a los poderes públicos es que estos garanticen el derecho a la educación por medio, y dice textualmente, de la programación general y la planificación de la enseñanza, es decir, la planificación pública. Ese modelo que parece ahora absolutamente comunista, socialista, de la planificación pública, para eso está la gestión pública. El problema se creó con la LODE del Partido Socialista, que introdujo la libertad de elección individual de escuela, aunque, ojo, la limitaba exclusivamente a los casos en que el número de solicitudes para tener plaza en un centro escolar público superara las plazas disponibles. Pero a partir de este problema, ahora se ha puesto de moda la trampa de la libre elección educativa. Sobre esto aclaro dos aspectos. En primer lugar, situar a las familias como principales destinatarias de la educación, no al menor, es decir, no a los menores, no a los niños y niñas, o a la sociedad y su interés general, supone una ruptura radical con el sentido tradicional de las instituciones educativas, con hondas consecuencias. Esto implica concebir la educación no como un derecho social, cuyo desarrollo se inscribe lógicamente en el bien común, sino como un interés privado o una mercancía subordinada al interés del cliente, de la familia en este caso. Es decir, lo que está potenciándose aquí es la pedagogía del egoísmo frente a la pedagogía del bien común. Segunda aclaración. Lo que las investigaciones demuestran reiteradamente es que detrás de muchas de las invocaciones a la libertad de elección de centro, lo que se esconde realmente es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Esto no lo digo yo, lo dice Jimeno Sacristán, que es el pedagogo más importante posiblemente de este país. Lo que respalda la evidencia estadística es que la libertad de centro lo que está sirviendo es a las clases medias y altas para alejarse del alumnado extranjero y de las clases bajas y buscar centros que les faciliten contactos sociales, sobre todo que les proporcionen más ventajas en sus relaciones futuras, en el futuro mercado laboral que dicen ellos. En definitiva, lo que se pretende con esta libertad de elección de centro escolar es realmente algo que se traduce en segregación escolar y garantiza mantener la segregación socioeconómica en el País Vasco, que es una de las más altas de todo el Estado, lo cual cuestiona el derecho a la educación y el éxito de todo el alumnado, que era uno de los principios por los que esta ponencia se planteaba, cómo asegurar el éxito para no dejar a nadie atrás. Por eso la libertad de elección del modelo educativo por parte de las familias, en todo caso, se debería sustanciar, tal como establece la Constitución y las leyes educativas, en la implicación de las familias, a través del proyecto educativo de centro, en decidir conjunta y democráticamente el modelo del centro público donde le toca estudiar a sus hijos e hijas. Lo cual entonces sí que supondría un ejercicio democrático y educativo que redundaría en el bien de toda la comunidad educativa y social. En definitiva, la existencia de centros privados subvencionados públicamente es la mayor garantía de segregación escolar, por lo que un futuro sistema educativo vasco inclusivo debería acordar su desconcierto, es decir, dejar de financiar con dinero público los centros o empresas privadas de educación. Y repito, la Constitución lo que ampara, sí es verdad, es la posibilidad de crear centros privados, pero no que la escolarización en ellos
deba ser financiada con fondos públicos. Si una familia prefiere otro tipo de educación para sus hijos e hijas, bueno, pues tendrá, en todo caso, que correr con los costes de su elección privada, pero nunca exigir que se le financien con recursos públicos sus preferencias particulares. El que quiera educación privada, que se la pague, en definitiva. Por lo tanto, la primera propuesta que planteaba en esta ponencia era justamente esta. Para un futuro sistema educativo vasco debería haber una red pública única e inclusiva, dado que es la única que asegura la equidad y la cohesión social y garantiza el derecho a la educación y el éxito escolar de todas y todos. ¿Cuál era la segunda propuesta? Pues algo que demanda toda la comunidad educativa. Un futuro sistema educativo vasco inclusivo que garantice realmente la atención a la diversidad debe reducir el número de estudiantes por grupo y por profesor o profesora. Es un clamor de toda la comunidad educativa y social. La reducción de ratios en educación, ese término que en educación lo entendemos tan bien que quizá en la comunidad social no es tan habitual utilizar. El máximo de 20 estudiantes en enseñanzas obligatorias y 25 en posobligatorias es algo absolutamente razonable, pero eso conlleva más profesorado, lógicamente. Y en educación infantil, si esta hasta la Unión Europea lo ha recomendado, las ratios recomendadas por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, que establece que en el segundo ciclo infantil debería haber como máximo 15 y luego proporcionalmente en el primer ciclo. Esto es un requisito esencial e imprescindible si se quiere plantear un sistema educativo inclusivo. Esto entronca con los valores republicanos claramente. Tercera propuesta, sobre la gobernanza. En vez de apostar por la mal llamada o denominada, ahora que siempre utilizamos lo último que llega con la última moda, sobre todo si es anglosajona, pero en este caso de raíz híbrida anglosajona, en vez de utilizar la gobernanza, que ese término suele ser la palabra o el término eufemístico para describir la vía de introducción de la empresa, las patronales y el negocio privado en lo público y su parasitación, creo primordial apostar por la democratización del funcionamiento del sistema educativo vasco y de los centros educativos. Es decir, confiar en el gobierno democrático del profesorado y de las comunidades educativas. No reducir la autonomía de los centros a la gestión económica, que es lo que suele siempre plantearnos, que es la que conlleva, ante los recortes, tener que recurrir muchas veces a patronazos, que imponen sus condiciones y sus lavados de cara filantrópicos. No voy a poner aquí el caso de Amancio Ortega y en la sanidad, pero sería exactamente lo que nos está pasando en educación. Lo que hay que centrar en la autonomía es autonomía pedagógica, empezando por plantear una verdadera elección democrática de la dirección de centros por la comunidad educativa y que estos sean los representantes de la comunidad y no de la administración educativa, como ha sido las últimas leyes como se han planteado. Pero también por establecer una composición más equilibrada y democrática de los órganos de dirección y de representación y convertir los centros en auténticas escuelas de democracia que participan y corresponsabilizan al alumnado y las familias en la dinámica educativa, desde presupuestos participativos en los propios centros. ¿Por qué los hacemos en los ayuntamientos y los hacemos en los centros educativos? ¿Por qué no implicamos al alumnado en que decida dónde van los recursos que tenemos también o parte de ellos? Un sistema educativo vasco inclusivo debe ser radicalmente democrático. Cuarta propuesta fundamental. Algo que llevan los sindicatos reivindicando desde hace años, que es una demanda desde la Segunda República, que es, y algo que en otros países se ha hecho bastante bien, que es la creación de un cuerpo único de profesorado y la reducción drástica de la interinidad y la precariedad. De hecho, se dice que un sistema educativo son sus docentes. Como suele decir Andreas Schleyer, que es el director del programa PISA, un programa, por cierto, de orden económica y además la OCDE es un organismo neoliberal, pero digo que incluso hasta él dice
que la calidad de un sistema educativo nunca excede de la de su profesorado. Un sistema educativo vasco inclusivo necesita un profesorado reconocido y comprometido. Por eso es necesario apostar por un cuerpo único del profesorado donde primero eres docente y después especialista en tu materia, pero por lo tanto que tenga también la más alta remuneración por un servicio esencial a la sociedad y la valoración social y profesional de su carrera y su experiencia docente, y con una formación inicial que combine la teoría con la práctica tutorizada desde el primer día en los centros educativos, durante todo el proceso, y además una formación permanente que debería ser contemplada en horario laboral, porque es parte de su trabajo. Que además se forme en una escuela donde se aprenda cooperando, donde los docentes puedan planificar conjuntamente, donde puedan observarse y entrar en clases unos de otros, como hemos hecho a lo largo de toda la vida, y aprender unos y unas de otros y otras metodologías de grupos interactivos, de trabajo por proyectos que abarquen la escuela, que influyan en la comunidad, que cambien y transformen la comunidad social. Quinta propuesta. No sé si le sonará, pero esto proviene de la Segunda República, pero de muy anteriormente, y en casi todos estos principios, España seguimos siendo una auténtica anomalía. No solo en los conciertos, no solo en el desprestigio del profesorado, no solo en el modelo de interinidad. En este punto a mí me parece esencial. Un sistema educativo vasco inclusivo tiene que ser laico. Debemos superar ya la anomalía española que mantiene el adoctrinamiento religioso que blindó la preconstitucional imposición de un Estado extranjero que está decidiendo el funcionamiento de nuestro sistema educativo. Para esa gente que se declara tan patriota, ¿cómo es posible que un Estado extranjero llamado el Vaticano, aquellos que le quieran reconocer, está imponiendo en este Estado cómo debemos funcionar en la educación? No puede ser inclusivo un sistema educativo que separa al alumnado según las creencias religiosas de sus familiares. De hecho, eliminar la religión de la escuela es la única forma de respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Por cierto, además de evitar seguir pagando a una legión de catequistas con fondos públicos, y además que no han pasado ninguna oposición, sino que han sido puestos a dedo por el obispo de turno, que además les puede despedir si no les gusta que se divorcien o que tengan prácticas privadas conforme o lejanas a sus principios dogmáticos. Sexta propuesta, y yo creo que esta debemos empezar a plantearla, porque tiene que ver mucho con la pandemia y cómo han aprovechado la pandemia para infiltrarse en la educación. Un sistema educativo vasco inclusivo debería recuperar la soberanía digital, actualmente en manos de las GAFAM, las llaman así, GAFAM, vayan acostumbrándose a este término. Es un acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Multinacionales privadas que han aprovechado la pandemia y el confinamiento para asaltar los sistemas educativos con su relato salvífico solucionista de educación digital, pero bajo el control de sus plataformas. Pero lo que están convirtiendo es los centros escolares en granjas extractivistas. El negocio somos nosotros. Extraer información del alumnado, el oro blanco del siglo XXI, con el fin de convertir los colegios en una fábrica de datos e información comercializable para predecir comportamientos sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar. Mientras, se han dejado morir plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las administraciones educativas, por citar Guadalinex o la de Extremadura,
Por eso, para saltar los cielos, un sistema educativo vasco inclusivo debería empezar por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales educativas públicas, es decir, recuperar la soberanía y la democracia digital como bien público. Séptima propuesta, PIB. Un sistema educativo vasco inclusivo que baje las ratios y por lo tanto aumente y estabilice al profesorado, que facilite la codocencia, que potencie las tutorías y la orientación pedagógica, que impulse que el profesorado tenga tiempos y recursos para elaborar su propio material curricular y no tenga que depender siempre de los libros de texto, que pueda planificar y evaluar conjuntamente, que pueda hacer seguimiento y refuerzo individualizado y personalizado a su alumnado, debe contar con recursos. Si no, es imposible la inclusión. Esto significa que la propuesta que se haga aquí en el País Vasco de un sistema educativo tiene que venir acompañada siempre de una memoria económica que devuelva por una parte los millones de euros recortados a la educación pública en los últimos años, pero por otra parte que además blinde legislativamente al menos la media europea, el 6% del PIB, y asegure el avance progresivo hacia el 7% del PIB. Además que con la crisis y la recesión que tenemos ahora mismo, es que ya hablar de eso es casi hablar del 4 y pico, 5% de hace años. No se trata de hacer más con menos, que nos dice el mantra neoliberal. Hay que hacer más y mejor educación con más y mejores recursos. Destinar los recursos públicos a la educación pública. Sin esta medida todo lo demás serán cantos de sirena. Y muchos nos tememos que una de las cosas que se prometen, como fue el acuerdo Unidas Podemos, PSOE, de que la financiación a la educación infantil sería a la educación infantil pública, y mira que esto nos costó Dios y ayuda, incluso a los ateos, resulta que ahora la reunión de Galicia, 5 dirigentes del PSOE han firmado que no tiene que ser pública. Y esto es absolutamente grave. Finalmente, hice una propuesta muy especial en el contexto de esta conferencia, en la que me quiero detener para concluir. La inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum. Hasta ahora se ha quedado en papel mojado en las leyes de memoria histórica autonómicas. ¿Qué es lo que supondría esto? Esto supondría la actualización de los contenidos curriculares para primaria, para cuarto de ESO y bachillerato, desarrollando los mismos de forma clara y sin falsas equidistancias los 40 años de represión de la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella hasta los años 70. Así como un cambio en la organización de los contenidos de historia que, de forma similar a como se hace en otros países, la Segunda República y la dictadura no queden relegadas al final de curso sin llegar a ellas en ocasiones y pasen a ocupar la parte central del programa. Además de establecer que los 44 años, que es lo que contaríamos del periodo que transcurre entre la Segunda República y la dictadura franquista, ocupe, si son 44 años, pues en torno al 50% de los contenidos del siglo XX, tal como les corresponde por estricto cálculo de tiempo cronológico. Me detengo en este aspecto porque me resultó sorprendente cuando fui con mi alumnado a ver el documental El silencio de los otros, que fue el ganador del Goya al mejor documental, y me quedé atónito cuando salimos. Eran alumnado de primero de carrera en la facultad, y me quedé atónito, pero no por cómo describía la represión de la dictadura franquista, sino porque parte de mi alumnado comentó al salir de la proyección: nadie nos había explicado nada de esto. Claro, cuando hemos investigado, nos dicen, es que no se llega. Pero hemos preguntado más allá y saben más del nazismo que del franquismo. Esta desmemoria es sorprendente porque la historia es una materia que se imparte en los centros docentes y además durante 2 cursos.
al menos, además de primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, se dedica a la historia de España. Lo que estamos comprobando es que el olvido de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan realmente de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella. Parece casi como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado. Y esto lo que está facilitando es la manipulación mediática y política, y está volviendo a resurgir esa mitología llena de lenguajes comunes como no hay que reabrir viejas heridas, ¿para qué vamos a escarbar el pasado? Eso es retomar la revancha, el rencor, y está generando a su vez la permisividad ante un franquismo sociológico que ha cristalizado en un partido neofascista como Vox. Todo esto lo que lleva a pensar a los expertos y expertas en historia es que si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente, a no ser, y esto es más que probable, que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia generalizada resultante habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida. De hecho, lo comprobamos el día que dio origen a la investigación que sobre pedagogía de la memoria histórica en educación llevamos desarrollando desde hace muchos años. A raíz de la producción y realización del documental Los Campos del Silencio, dirigido por Eloína Terrón, que nos acompaña, sobre los pepes o republicanos en campos de concentración franquista, nos quedamos asombrados. Estábamos grabando una clase, nos permitieron entrar en la clase de segundo bachillerato de un instituto de secundaria en Fabero, en El Bierzo, zona minera, zona profundamente represaliada en la provincia de León. Constatamos que el alumnado desconocía que había habido allí un campo de concentración en Fabero y que algunos de sus abuelos habían estado presos en él. Por eso muchos de ellos y ellas habían nacido en Fabero, trabajando como esclavos de Franco para una empresa privada, Minas Moro, en la extracción de carbón en las minas del Bierzo. Por eso nos decidimos a realizar una investigación a lo largo de 3 años inicialmente, que luego seguimos trabajando en ello, en la que revisamos y analizamos los contenidos de los manuales escolares de Historia de España, de cuarto de la ESO, de segundo bachillerato, entrevistamos al profesorado, al alumnado, y lo que constatamos es que la memoria histórica de aquel periodo permanece invisibilizada, oculta e incluso tergiversada en la mayor parte de los libros de texto escolares que utilizan nuestros alumnos y alumnas. ¿Por qué analizar los libros de texto escolares? Pues porque, por desgracia, actualmente siguen dominando el currículum. Es decir, la mayor parte del tiempo escolar se centra en torno a ellos, cerca del 90% del tiempo escolar, tanto del profesorado como del alumnado. Y los libros de texto reflejan una determinada visión de la historia teñida profundamente por la ideología, por los intereses determinados no solo de los grupos editoriales que los venden, sino de los grupos de presión que hay tras ellos. De hecho, las 5 grandes editoriales son corporaciones que responden a los intereses de los que las manejan. Santillana, Anaya, que todo el mundo conoce, y muchas de ellas están vinculadas a la Iglesia Católica. De hecho, les pongo un ejemplo. Un reciente libro de historia de cuarto de la ESO, de la editorial Santillana, 2 versiones diferentes, según se publique en el País Vasco o en el resto del Estado. Qué curioso. En el del País Vasco desaparece la imagen del rey, siendo sustituida por otra, pero con todo lo demás idéntico, los contenidos, las actividades, los títulos, el resto de imagen. Es decir, cuando se quiere, bien que se puede modificar los textos.
Lo cierto es que los libros de texto lo que hacen es ayudar a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones, la comprensión que se hace y la perspectiva que se adopta sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y además hay que tener en cuenta otra cuestión, es que el estudio de la historia en la escuela es el único momento de las vidas de buena parte de la población en el que tiene contacto directo con la historia académica. Bueno, pues por resumir y cerrar, las conclusiones de esta investigación han sido muy significativas. Primera conclusión, en cuanto a la extensión, los contenidos se centran excesivamente sobre la guerra de España. Y fíjense que no utilizo el término guerra civil. Si quieren el debate lo aclaramos. Pero la posguerra sigue en la sombra. Además, los 44 años, que es el periodo que transcurre entre la Segunda República, la Guerra Civil, y el franquismo, y que, como decía, deberían ocupar el 50%, por lo menos por estricto tiempo cronológico, ocupan solo el 9% del tiempo. Segunda conclusión, ocultamientos. Se presenta esta parte de la historia desde una visión supuestamente neutral y aséptica, entre comillas, porque lo que encubre son graves silencios y ocultamientos deliberados. De hecho, tú lo vas leyendo y son formas genéricas de expresión que apenas dicen nada o que ocultan más que aclarar lo que parece no quererse abordar de forma clara y decidida. Tercero, la invisibilidad y minimización de la represión sistemática. Una represión, además, donde el afán de venganza fue orquestado legalmente y con carácter retroactivo, prolongándose durante 40 años. Ni la mitad de los libros de cuarto de la ESO y prácticamente los mismos de segundo bachillerato en ningún momento explican que se hacían leyes a la medida para llevar a cabo fusilamientos, coacciones, expolios de quienes se les oponían o simplemente de quienes no mostraban la suficiente simpatía. No solo me refiero a la violencia física de los paseos o las torturas o los fusilamientos, sino también el exilio interior de los topos o los experimentos con las prisioneras, mujeres, para descubrir y erradicar el gen rojo que le decía el psiquiatra Vallejo Nájera, nuestro doctor Mengele hispano, que lo que hacía era secuestrar y robar a los hijos y a las hijas de estas mujeres para traficarlos a manos de familias adeptas al régimen para que no les transmitieran el fanatismo marxista, decía él, o la depuración laboral, o la depuración de maestros y maestras, etc. La represión, de hecho, en el libro de texto queda en un cuadro de detalle, en caso de aparecer. De hecho, se dedica, y lo digo como forma anecdótica pero significativa, se dedica a los paseos el mismo espacio que el dedicado a Mariquita Pérez, el juguete más ansiado de los 50. Además, sin explicar ni quién, ni cómo, ni por qué se fusilaba siquiera. Cuarto, el lenguaje. Es significativo que se utilizan términos que disminuyen profundamente la gravedad. Se habla de alzamiento, todavía se sigue hablando de alzamiento, no de golpe de Estado. Se dice que se instauró una dictadura, aclarando que una dictadura simplemente es un gobierno no democrático y donde parece que el único problema es que no hubo libertad de expresión durante su transcurso. Quinto, y el más grave de todos, la teoría de la equidistancia. Algo que, si se fijan, se está repitiendo actualmente en el Parlamento, en los medios de comunicación y en el discurso habitual de los contertulios. Se insiste reiteradamente en afirmar que hubo un enfrentamiento fratricida, como si dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. La concepción esa de que todos fuimos culpables plantea, por lo tanto, que hubo un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos, donde la culpabilidad se reparte por igual a las dos partes enfrentadas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando al torturador y a la víctima torturada, equiparando al violador y a la persona violada, como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Pero no olvidemos nunca que la democracia nunca es culpable de un golpe de Estado
y un gobierno democrático nunca es un bando. Esta teoría de la equidistancia, además, curiosamente viene del segundo franquismo, cuando aquel relato de la cruzada dejó de ser creíble y de las filas del propio régimen empieza a hablarse de guerra entre españoles. Las generaciones, de hecho, de la democracia hemos sido educados desde esta interpretación basada en la supuesta equidistancia, en el reparto de responsabilidades entre dos bandos, en que fue una guerra fratricida, en que todos hicieron barbaridades de un lado y de otro. Esto ha alentado la pervivencia de ese franquismo sociológico de la sociedad española, que ahora nos ha sorprendido, que se ha puesto de manifiesto, pero que estaba englobado en un grupo político como Vox, que está restaurando en España la imaginería, los postulados, el odio y la violencia sin complejos del fascismo. Y por último, temas tabú. Nos ha sorprendido que hay temas tabú, es decir, que ni siquiera se nombran ni aparecen en el libro de texto. Y solo digo algunos. Primero, la incautación de bienes y el origen de grandes fortunas del actual IBEX 35. No tiene más que leer el libro de Antonio Mestre, Franquismo S.A. Además, que según los cálculos más estrictos, más de 200.000 familias sufrieron en España el expolio de sus bienes, y a esto hay que añadir los más de 13.000 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y más de 10.000 millones en cuentas bancarias bloqueadas. Segundo tabú, que no aparece para nada, el papel legitimador de la Iglesia dentro del aparato represor del franquismo. Sí que aparece en buena parte del libro de texto que la Iglesia fue uno de los apoyos legitimadores del régimen franquista, pero no se menciona ni se analiza su participación en la represión, porque no solo algunos obispos dieron apoyo material entregando dinero y joyas a los sublevados o legitimaron la sublevación, sino que la institución eclesiástica como tal utilizó su ascendiente sobre la población y su influencia en la vida cotidiana, sobre todo en las zonas rurales, al servicio del golpe de Estado y posteriormente de la dictadura. De hecho, dieron directrices muy claras para no proteger y delatar, decían textualmente, a izquierdistas o afiliados a sociedades marxistas. De hecho, pedían colaborar con las autoridades golpistas y darles informes sobre sus parroquianos. Y la Iglesia, aquí en España, otra anomalía en todo el mundo, nunca ha pedido perdón por sus numerosas implicaciones en los crímenes del franquismo, ni tampoco ha indemnizado, aunque fuera moralmente, a sus víctimas. De hecho, lo más habitual ha sido la postura contraria. Tercer tabú, que no aparece. Y en esto tenemos también que responsabilizarnos la historiografía contemporánea, porque hasta que no han entrado las historiadoras, de esto también había quedado en la cuneta del olvido. Y es la triple represión de las mujeres. Primero, por ser rojas y defender la República Democrática. Segundo, por ser libres y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República. Y tercero, por ser compañeras y familias de los republicanos. Por eso sufrieron formas específicas de represión y de humillación pública, como por ejemplo el rapado de pelo para despojarlas de ese símbolo de feminidad según la mentalidad tradicional fascista, o la ingesta de aceite de retino, lo que les provocaba diarreas constantes al tiempo que eran paseadas por las calles imitando las procesiones medievales de la Inquisición. Además de castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de las mujeres y por tanto vinculados a la maternidad, como la separación de madres e hijas e hijos en las cárceles, o como decía antes, la sustracción de menores a madres condenadas a muerte y ejecutadas que eran traficados a familias afectadas al régimen. Pero también el cuerpo de las mujeres
fue utilizado como campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes, con la violencia sexual y las violaciones reiteradas. Todo ello, ojo, también era una forma de disciplinarlas, como mujeres que habían roto moldes y estereotipos de mujer tradicional durante la Segunda República, pero también era un mensaje mandado a todas las mujeres. Se pretendía así dar ejemplo para volver a todas las mujeres a su posición de subordinación, a su lugar en el hogar tradicional de la mitología del fascismo. Otros tabús que tampoco aparecen muy rápidamente: los responsables y partícipes directos de la represión. Por eso luego nos hemos encontrado con Vilis Niño, el niño con Manuel Fraga, etcétera, etcétera. Nunca aparece. La colaboración de la parte de la sociedad civil que se sentía vencedora en la represión, intimidación y humillación de los vencidos, lo cual es que condenó a los vencidos a un nuevo y cruel castigo: ser cautivos en su propia tierra, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida. Esto tampoco aparece ni se nombra. O el reconocimiento, resarcimiento y reparación de las víctimas del franquismo y de la lucha antifranquista, algo que nos recuerda a la ONU permanentemente. Ni el papel de los movimientos de recuperación de la memoria histórica actuales, de la generación de los nietos y nietas, sin los cuales no podríamos entender los avances actuales en memoria histórica. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué diría Lenin? Bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Pues sinceramente, lo primero es exigir que se cumpla en la nueva ley de memoria democrática, que reformará aquella que llegó tarde y llegó mal del 2007 de Zapatero, y que asegura que esta vez sí, que por fin el gobierno ha manifestado su intención de llevar a los colegios el conocimiento de la represión franquista y la lucha antifranquista. Pero también tomar ejemplo de otros países. La realización de acciones y propuestas curriculares, no solo de conocimiento, sino de visita a los lugares de la memoria, de rutas de memoria, como la que mañana se va a hacer, que están destinadas justamente a garantizar el derecho de la ciudadanía al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de los años 20 y de los genocidios que se perpetró, es hoy en día una realidad. De hecho, con prestigio en los principales contenidos curriculares de todos los países, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Chile, de Australia, de Japón. De hecho, la memoria de las dictaduras se extiende incluso a países como Ruanda o Sudáfrica. Por ejemplo, a diferencia en España, Alemania reconoce los crímenes y la violencia que cometieron, acepta las responsabilidades por ello, y los niños y niñas alemanes aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria. Es decir, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. De hecho, la ONU en 2014 emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la Ley de Memoria Histórica del 2007. Y en 2020, en el nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos en España, insistía en pedir avances en esta materia y reiteraba la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, porque conocer la verdad es, según la ONU, un derecho inalienable de los pueblos y de las personas, colectivo e individual. Pensemos lo siguiente: durante la transición, la supuesta necesidad de consolidar, que se decía, el régimen democrático, y el miedo y el control generado por la continua alusión al ruido de sables, al golpe de Estado, condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática republicana. Es decir, la transición se edificó sobre una amnesia inducida. La ley de amnistía del 77, que amplió la amnistía a crímenes cometidos por la dictadura de Franco, fue una auténtica ley de punto final que renunció a juzgar los crímenes contra la humanidad del régimen franquista. El problema es que esta transición sin ruptura, que hizo surgir la legitimidad democrática directamente del aparato legal franquista,
no permite una condena del franquismo sin poner en cuestión los cimientos de la actual monarquía parlamentaria, que es heredera directa del franquismo y de la dictadura. Es decir, en este memoricidio, la falsa memoria del franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en los referentes democráticos republicanos. De esta forma, la memoria republicana fue excluida del imaginario colectivo, quedando únicamente reducida a los especialistas, las asociaciones memorialistas y a aquellas personas interesadas. Su memoria ha sido proscrita al ámbito individual. Mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre la superación del pasado. Por eso aquí el antifascismo parece que está reducido en un reducto, mientras que en otros países es un referente básico, fundamental de la Constitución. Es decir, que hay quienes, yo entiendo también que hay quienes dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que encarnizarse y reabrir viejas heridas. Ojo, que esos mismos están abriendo continuamente el pasado que les interesa, Voy a ser, por ejemplo, la utilización permanente de ETA en todos sus exabruptos contra sus adversarios políticos. Ese pasado sí que lo están removiendo constantemente. Sospecho por eso, como decía Juan Germán, el renombrado poeta argentino, que no pocos de quienes preconizan el olvido del pasado, vinculado a la memoria histórica de la represión franquista y de la lucha antifranquista, en realidad lo que quieren es el olvido de su pasado en particular ligado a ese fascismo. El deber de memoria ha sido plasmado en el derecho internacional y en los derechos humanos. Las heridas no están cerradas. Su único tratamiento es la verdad, la justicia y la reparación. Por eso, primero, debemos pasar a concebir la memoria histórica democrática como un derecho de ciudadanía, lo que supone afrontar esta cuestión en términos colectivos y de futuro, no solo individuales. Segundo, debemos superar la ideología de la reconciliación y el dichoso espíritu de la transición. La construcción de esa democracia que hoy todo el mundo clama en las calles también precisa que se hagan efectivos los principios de verdad, justicia y reparación. Sin esto será imposible construir un presente democrático. Tercero, debemos evitar que la nueva ley de memoria democrática acabe como las leyes de memoria histórica de las comunidades autónomas, para introducir la memoria histórica en el libro de texto y el currículum escolar. Lo cierto es que muchas de ellas no ha pasado realmente de las intenciones o las declaraciones, y en otras se ha cercenado radicalmente con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias, aquellas tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha. Por lo tanto, se ha laminado con la llegada de Vox. Cuarto, debemos evitar que se reduzcan los contenidos de la memoria histórica democrática a, como dice la LOMLOE, es decir, la nueva ley educativa, a la historia de la democracia y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española. Esto es lo que establece la nueva ley educativa, a lo que reduce el conocimiento de la memoria histórica democrática, la LOMLOE, en su disposición adicional 41. Es increíble que la LOMLOE establezca expresamente que todo el alumnado debe conocer y estudiar el holocausto judío, lo dice expresamente, pero no el holocausto español, como lo denominó Paul Preston. Es absolutamente sorprendente. Por eso hemos promovido el manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum escolar. Yo mismo, junto con Isabel Alonso, catedrática de Historia, al cual se ha sumado Fernando Hernández de la Universidad Complutense, Fernando Yarza de la de Zaragoza o Pilar Domínguez de la Universidad de Las Palmas, y hoy día, más de 33.000 firmas lo apoyan actualmente. Firmas encabezadas además por Paul Preston, por Mirta Núñez, por Julián Casanova, por Ángeles Ejido, Ángel Viñas, Matilde Iroa o Paco Dice, así como universidades, institutos, asociaciones memorialistas y buena parte de la comunidad educativa.
De hecho, lo puede encontrar en change.org buscando Memoria Educa. Bueno, las firmas las vamos a entregar a la ministra para evitar justamente la desmemoria en los nuevos decretos del currículum, que ahora mismo están en trámite parlamentario. Porque en los documentos ministeriales que vamos conociendo sobre el desarrollo del currículum, una vez más, la memoria histórica queda ausente del nuevo currículum. A las personas que hemos promovido este manifiesto nos ha parecido que el momento actual en el que confluye por una parte la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de memoria democrática con la preparación para que las modificaciones también que establece por otra parte la LOMLOE respecto al currículum, es importante que justamente confluyan y se incluya realmente. Y de hecho solicitamos una reunión con la ministra de Educación. El Ministerio nos convocó a los promotores del manifiesto el lunes 15 de noviembre a una primera reunión online, pero no estaba la ministra, ni siquiera el secretario de Estado. La directora general de evaluación que nos recibió dijo que le habían surgido otros temas importantes y nos dejó para que les pusiéramos, como ella dijo, nuestras preocupaciones a unas técnicas del Ministerio. Bueno, pues les manifestamos justamente esta preocupación de que aparece como saber básico el Holocausto judío, pero en las 375 páginas restantes nada del Holocausto español. No se nombra ni siquiera la dictadura, ni el franquismo, ni la represión, ni los maquis, ni la lucha antifranquista, es decir, se elimina la memoria histórica democrática de la nueva educación secundaria obligatoria. Las técnicas excusaron con las justificaciones habituales que todo el profesorado ya conocemos cuando no se tiene voluntad política de hacer algo, que el porcentaje corresponde a las comunidades autónomas, que otros colectivos también reivindican lo suyo, que si ahora se ha transformado en competencias, que ese profesorado tiene autonomía, que son ellos. Fuimos diciendo, mira, es que el porcentaje, también tenemos nuestros porcentajes, es que otros colectivos, es que esto es de todos y todas, es que no puede ser un saber básico, es que el profesorado tiene autonomía, que al final se determinan los libros de textos y al final el libre mercado editorial. Bueno, todas estas son excusas que solo justifican, creemos, la irresponsabilidad institucional de seguir blanqueando el memoricidio escolar que alienta este franquismo sociológico. Por eso os animamos a presentar alegaciones para que los nuevos contenidos escolares de la ESO se incluyan en la memoria histórica democrática. De hecho, se puede hacer hasta el 1 de diciembre. Queremos dejar de ser una anomalía en Europa y en el mundo. Porque si un solo alumno o alumna acaba el periodo de educación obligatoria sin conocer esto, es una auténtica tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo muy mal en el sistema educativo. Como advierten los historiadores, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Las víctimas de la dictadura lo que hacen es sufrir una doble violencia, la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. Hay que educar en el antifascismo, igual que educamos en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los derechos humanos, sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Insisto, para ser demócrata hay que ser antifascista. Muchas gracias.